Pinturería Fantini, tienda de pinturas. El que concluye es el año de la pesadilla, el año de la primer pandemia global y peor aún, el año que marca el inicio de una era de pandemias. Quedaría una sensación inquietante, una incertidumbre terrible, demoledora, si no fuera porque también es el año de la proeza científica. Porque el año que comenzó a la sombra oscura de la palabra coronavirus concluye ante el protagonismo esperanzador de la palabra vacuna. La vacuna es la proeza científica. La vacuna es la esperanza, no solo de salir de esta, la primer pandemia global, sino también de tener un instrumento para transitar lo que ha iniciado, y lo que ha iniciado es una era de pandemias. Yo creo en las vacunas, en todas las vacunas. Las habrá mejores, las habrá con mayor eficacia y con menor eficacia, pero en términos generales creo que hay que ser muy responsables, inmensamente responsables con las vacunas, con el manejo de las vacunas, con los debates respecto a las vacunas, con la forma en que nos planteamos frente a las vacunas, porque la vacuna no es solo la puerta de salida de esta pesadilla. La vacuna es el instrumento que de acá en más va a ser imprescindible para que la especie humana pueda continuar haciendo historia. Por eso me preocupa tanto lo que vemos en la Argentina, tanto cómo se plantea el debate. Me alarma lo que escucho en una vereda y lo que escucho en la otra vereda. En la vereda del oficialismo uno escucha relatos que parecen favorables a las vacunas, que seguramente emocionan y entusiasman con la vacuna, pero solamente a los que están en esa vereda. A los que están en la vereda de enfrente, que son la otra mitad, si no más, del país, muchos se asustarán de la vacuna que algunos promueven con relatos como este. Ahí vamos todos. Lo vamos a levantar con nuestra mirada. Podemos jugar a eso. Todavía falta un poquito de velocidad. Ya estamos a pleno. El viaje a Moscú, el viaje por la vida, el viaje que todos soñamos como posible. Atención, ya es el momento, comandante. Le faltó decirle barrilete cósmico a ese avión de Aerolíneas Argentinas que partía hacia Moscú. Parecía describir a los pilotos, a las azafatas, a quienes iban, a los tripulantes de esa nave, parecía describirlos como héroes que estaban poniendo en riesgo su vida para salvar la de millones de argentinos. Bueno, ese tipo de relatos tienen más que ver con la propaganda política. Y la propaganda política, más que dar credibilidad, más que crear confianza, por lo menos en un sector muy grande de la población, lo que genera es lo contrario, desconfianza y, si se quiere, hasta miedo, porque tiene alguna resonancia totalitaria eso de contar las cosas de ese modo. Pero si uno ve el manejo irresponsable, la politización irresponsable de una vacuna en la vereda, en este caso oficialista, también la ve en la vereda opositora. Y ahí creo que el caso más patológico, más grave, fue el de Elisa Carrió, porque uno empieza a seguir las últimas declaraciones de Carrió y prácticamente le está diciendo a los argentinos que no se pongan la vacuna rusa. Y eso es
inmensamente irresponsable. Hay muchas cosas para cuestionarle al gobierno de Alberto Fernández de cómo administró las cuarentenas, cómo administró estos meses, cómo está administrando la adquisición de vacunas. Muchas cosas, y seguramente habrá tiempo para hacerles esos cuestionamientos, pero en este momento la responsabilidad frente a las cosas es lo más importante de todo. Hablar desalentando a la vacunación cuando lo que se necesita es que la población masivamente se vacune es un acto irresponsable. Carrió es un ejemplo de esa irresponsabilidad y hay muchos más en la vereda opositora. Y no solo ahora frente a la vacuna rusa, actuaron con irresponsabilidad en otros momentos, algunos equivocándose con la mejor intención, pero hablar de infectadura y atacar la cuarentena y atacar... Bueno, me pareció un desvarío peligrosísimo, un desvarío peligrosísimo. La vacuna rusa, lo voy a plantear de este modo. Lo mejor sería actuar como Corea del Sur. Corea del Sur ha comprado millones de vacunas a distintas farmacéuticas del mundo. Y la lógica es que la idea surcoreana es empezar vacunaciones masivas, comenzando por aquellas que ya están absoluta y claramente aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, por la organización local, la agencia local o surcoreana que se encargue de autorizar tales y cuales productos farmacéuticos. En la medida en que vayan obteniendo autorizaciones, Corea del Sur va a ir aplicando las vacunas que ya sean aprobadas, pero por las dudas tiene millones y de muchísimas marcas. Esa es la forma lógica. Muchos países están actuando de ese modo. Yo no sé si la política de Alberto Fernández está claramente bien encaminada en el tema vacunas. A mí me deja muchas dudas. Lo que no me deja duda es que a la vacuna rusa yo no la puedo atacar, porque si ataco la vacuna rusa hoy, estoy atacando la vacunación y no puedo atacar la campaña de vacunación sin darme cuenta que estoy cometiendo una inmensa irresponsabilidad, ¿no? La vacuna rusa no debió llamarse Sputnik. Yo lo dije desde un primer momento y no me arrepiento de esa apreciación que tuve desde un primer momento. Debió llamarse Gamaleya, ¿no? Gamaleya es el nombre del centro epidemiológico y de microbiología que ha creado esa vacuna. El Instituto Gamaleya, que tiene su sede, su principal laboratorio en Moscú, tiene una larga historia con origen decimonónico, una gloriosa historia en la lucha contra epidemias. Rusia fue el segundo punto de vacunación del mundo en el siglo XIX contra la rabia, ¿no? Y a eso se lo debe a ese prestigioso instituto, ¿no? Que tiene siglos haciendo historia y amasando prestigio. La vacuna rusa debió llamarse Gamaleya, llamarse también con el nombre de Nikolai Gamaleya, nombre que el Instituto de Epidemiología y Microbiología tomó a mediados del siglo XX, en 1949, 1950, precisamente en honor a ese inmenso científico, ese gran epidemiólogo que fue Nikolai Gamaleya, cuya historia en la ciencia comenzó a fines del siglo XIX también, ¿no? Y enriqueció el siglo XX y lo enriqueció creando vacunas, precisamente, contra distintas enfermedades. Ese era el nombre natural de una vacuna, pero el presidente Putin le puso Sputnik. El presidente Putin es el problema, no la vacuna del laboratorio Gamaleya. Para mí merece credibilidad esa vacuna por la historia y la trayectoria y el prestigio que tiene el centro científico que la ha creado. El problema fue el presidente de Rusia que la politizó, que la quiso convertir a la vacuna en una ficha para mover en el tablero geoestratégico del mundo, en el tablero internacional. El problema fue el gobierno de Rusia.
no el centro científico que creó a esa vacuna. Además, la vacuna es casi una modificación de lo que fue la vacuna contra el ébola, que fue una vacuna muy exitosa. No hay razones o no hay grandes razones para temerle a la vacuna rusa, pero sí hay que decirlo. Haberla llamado Sputnik es haber atentado contra la credibilidad de la vacuna. Putin dañó a la vacuna rusa cuando le puso Sputnik, porque Sputnik hace palabra rusa que significa satélite y que hace referencia a aquel primer artefacto construido por el hombre acá en la Tierra que fue puesto en órbita allá en el año 1957. La palabra Sputnik hace referencia a la Guerra Fría, sobre todo específicamente a la carrera espacial. La carrera espacial, si es una carrera, es una competencia. Y las vacunas no son para competir. Las vacunas no son para competir. Usar una vacuna para la competencia política, como lo fue la carrera espacial, es un crimen. Y así fue como Vladimir Putin dañó la credibilidad de la vacuna rusa. Pero el problema es Putin, el ultranacionalismo ruso. Ese es el problema, no la vacuna. Yo creo que hay muchas razones para creer en esa vacuna. Mucho mejor hubiera sido que como Corea del Sur y tantos otros países nos hubiéramos muñido de muchas vacunas y de muchas marcas para empezar a aplicarla en vacunaciones masivas, ni bien vayan saliendo las aprobaciones respectivas para cada una de ellas. Bueno, no lo tuvimos de ese modo. Lo tenemos como lo tenemos, pero eso quiere decir que hay que sembrar desconfianza en la gente para que no se ponga la vacuna rusa. No, mi impresión es que eso es tan irresponsable como haber relatado el despegue de un avión de aerolíneas argentinas que volaba a Moscú para traer las primeras vacunas, como si fuera el barrilete cósmico de aquel gol inolvidable de Maradona a los ingleses. Pinturería Fantini, tienda de pinturas. Os de Neo, que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan, ahora de 18 a 27 años.